bienvenidos una semana más a Flash Surfing. Regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El vasco Andy Krier y la canaria Lucía Machado se coronaron como ganadores de la Coruña King and Queen of the Bay, proclamándose a su vez de forma oficial campeones de España de Surf Open 2024. La localidad gaditana de Chiclana de la Frontera vivió 2 días del mejor ambiente de surf con los más jóvenes de la playa y la celebración de la Barrosa School Groms en las categorías Junior Series y Surfing Kids. El Gran Canaria Fronton King se saldó con las victorias del sudafricano Tristan Roberts en la categoría Men y el canario Alexander Montes en la categoría Junior, cerrando así con la mayor emoción posible el IBC World Bodyboard Tour. El Fronton King coronó al canario Armides Oliveres como campeón del mundo de bodyboard en la categoría masculina absoluta. Primer español en lograrlo. Un hito histórico para este deportista de tan solo 22 años. Por su parte, el joven Alexander Montes, gracias a su triunfo en el frontón, lograba un doblete histórico para el bodyboard canario y español, conquistando el título de campeón del mundo junior de esta modalidad. El Gijón Surf City traerá a la playa de San Lorenzo lo mejor del surf nacional con la disputa de la tercera prueba de la Liga EDP Surf Pro Spain 2024. Todo esto tras las disputadas en Somo y Salinas. La 7ª edición del Open LPA Surf City volverá a situar a la CICER como foco principal de la cultura del surf, fomentando su cantera y la participación femenina, siendo un año más prueba del circuito nacional de surfing. El Sunzal en El Salvador fue el escenario elegido por la International Surfing Association para llevar a cabo el Mundial Masters. España estuvo representada por el surfista cántabro Dani García en mayores de 50 años. Victorias de Macy Callahan y Marco Mingot en el Saquarema Pro, prueba que cerró la intensa carrera por la clasificación al CT 2025. Nadia Rostarbe, sexta del ranking, será la primera suplente entre la élite del surf femenino. Y con este premio de consolación para la surfista de Zarauz, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.